Licenciada, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas noches con todos. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, licenciada, muchos compañeros. Todos. Listo, vamos a comenzar con la clase el día de hoy. Vamos a, bueno, recuerden que estábamos hablando de los sistemas dispersos. Tal vez si no se me escucha algo o si por ahí no se me entiende, pues me avisan. Ya estoy un poquito agripada, pero pues vamos ahí con fe. Aquí ya me pasé, como mencionaba pues ayer en biología, ¿no? Ya, entonces vamos a seguir con ahora la clase de química. Vamos a ver, como menciono, estábamos hablando de los sistemas dispersos, los cuales ya sabemos cuál es soluto, ya sabemos cuál es solvente. ¿Quién recuerda en este caso? Pues cuál es el soluto y cuál es el solvente. Y que ponga un ejemplo. Participación. ¿Quién quiere ganarse? Puede ser el agua y la sal. Ahí el soluto es la sal y el solvente es el agua. Muy bien, Arturito. Déjenme anotar, La Arturito. gelatina dice, la gelatina es el soluto y el agua es la disolvente. Muy bien, Listen Emita. también, listen también puede ser refresco. Un refresco también puede ser, pongamos, hoy que hay tal vez el tan, no, digamos el tan, puede ser el soluto y el agua el solvente. Ajá, también. Muy bien. A ver, tengo a Arturito, tengo Irmita y tengo a Nelsito. Muy bien. Recuerden que ya sabemos, el soluto siempre está en menor cantidad y el solvente está en mayor cantidad. Que en este caso, pues consideramos siempre o casi siempre al agua, porque el agua es el disolvente universal, se puede mencionar, ¿no? Entonces, de ahí viene pues que casi todo lo que hemos mencionado está disuelto en agua, porque es, como menciono, el disolvente universal, ¿no? El agua. Entonces, pues podemos colocar otro ejemplo, pues con cualquier otro soluto. Mencionábamos también el café, que puede ser el soluto, con agua, que puede ser el solvente, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, chicos. El chocolate, dice. Eso, el chocolate también. En la vida diaria nosotros tenemos muchos ejemplos de nuestra mezcla llamada solución. Recuerden que la solución es la mezcla ¿qué? Del soluto y el solvente, que ya vamos a ver después en los ejercicios que a veces dice pues la solución y de ahí nosotros ya sabemos o interpretamos que debemos sumar el soluto con el solvente cuando nos dé los datos. Pero bueno, eso ya más adelante. Por ahora que quede claro que al sumar el soluto y el solvente, yo tengo la solución o yo formo la solución. Por ejemplo, si yo coloco el agua con el café, ya sería una solución lo que yo estoy haciendo porque estoy mezclando el soluto con el solvente. Al unir estos dos, ¿cómo se llama? Se llama solución. Solución es lo que yo formo, como menciono, al unir el soluto con el solvente. Listo. Eso en cuanto pues a lo que vale recalcar de lo que hemos visto. Como menciono,
Soluto y solvente. Y mezclar los dos, ¿cómo se va a llamar? Solución. Mezclando el soluto y el solvente. Listo. De ahí, ¿qué más? Ah, ya, de ahí vimos los factores que afectan a la solubilidad. Recuerden que estábamos hablando de ello y me faltó uno. Recuerden que hablábamos de la superficie de contacto, hablábamos de la agitación, hablábamos de la temperatura, de la presión y ya se nos acabó el tiempo, pero finalizó la anterior clase con la naturaleza del soluto y del solvente. Recuerden que estábamos hablando de los factores que afectan a la solubilidad. Como menciono, algunos afectan para bien, otros para mal. Depende mucho, ¿no? Entonces, en cuanto a la naturaleza del soluto y del solvente, pues se puede decir que la solubilidad de un soluto en particular depende de la atracción relativa entre las partículas en la sustancia pura. Y también depende mucho de las partículas ya cuando están en solución. Entonces, en dependencia del tipo de sustancia, los valores de solubilidad pueden variar de una u otra forma. Por ejemplo, aunque existan varias sales que son solubles en agua, algunas pues no lo son y forman el precipitado que yo les decía, ¿no? Algunas forman precipitado en el agua, porque para algunas sales no es el solvente, en este caso, factible el agua, sino a veces se disuelve, algunas otras se disuelven mejor en otros tipos de sustancias, por ejemplo, el ácido clorhídrico, hay algunas sustancias que se disuelven mejor en ácido clorhídrico que en agua, y así, ¿no? Entonces, como la sustancia menciono en este caso, pues no es tan soluble en agua, ¿qué va a formar? Va a formar un precipitado. ¿Quién recuerda qué era el precipitado? Ya mencionamos varias clases atrás a lo que se le denomina Lo que no se disuelve, licencia. Muy bien, Arturito. El precipitado es lo que no se disuelve y lo que queda al fondo, se puede decir, de toda mi solución. Ese es el precipitado. Muy bien. Y como tenemos en la fotito, pues ya se forma un precipitado. ¿De qué color es el precipitado que tengo yo en la fotito? Amarillo. Muy bien. Miren, aquí tenemos el precipitado. Es la parte, en este caso, del solvente que no se disuelve. Como menciono, yo he colocado la sustancia en agua y al momento ya que disuelvo, pues no se disuelve todo porque como menciono algunas veces, no, el agua no es tan soluble para el elemento que yo coloque en agua. Entonces, como no es tan soluble, pues yo que formo un precipitado. Ay, no sé qué hice, pero me salió un rectángulo. Miren, aquí tengo yo un precipitado, ¿sí ven? Ay, esperen, esperen. Ya. Aquí tengo el precipitado que se forma. Recuerden que es el precipitado, pues es lo que en este caso ya no se disuelve y se puede decir que va hasta el fondo de nuestra solución. Ese vendría a ser el precipitado. Listo, y pues esto es lo que me faltaba mencionar en cuanto a los factores que afectan la solubilidad, en cuanto a la naturaleza del soluto y del solvente. Recuerden, entonces hay algunas sustancias pues que no se disuelven del todo en el agua, sino que mejor pues utilizan otro solvente. Y de ahí se forma el precipitado, ¿no? Que igual ya sabemos qué es. ¿Qué es el precipitado? Pues es el soluto que ya no se disuelve y se forma en este caso pues ya en la parte baja de nuestra solución. Listo. ¿Entendido? Sí, hasta aquí preguntas de lo que nos faltaba, pues volver. Recuerden cuáles son los factores. Tengo superficie de contacto, tengo agitación, tengo temperatura, tengo presión
Y finalmente tengo naturaleza del soluto y del solvente como factores que afectan la solubilidad. Recuerden, unos son para bien, otros para mal. Listo. Eso. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? De mi parte está claro, licenciado. Ya, listo. El resto sí. ¿Todo claro? Está claro. Ya de mi parte también está claro. Sí. Igualmente de mi Vamos parte. entonces. Ya, entonces vamos ahora a ver las soluciones diluidas y concentradas que tenemos. Recuerden que ya vimos las soluciones diluidas y concentradas. ¿Cuándo era diluida y cuándo era concentrada la solución? Tal vez recuerdan. Ya ves. Diluidas, cuando eran concentradas. Diluidas eran cuando esto y esto era más que este o menos que este. ¿Cómo eran las soluciones diluidas y concentradas? ¿No recuerdan? Lo diluido es cuando se disuelve todo completamente y las concentradas cuando no, cuando está el soluto demasiado para el solvente. Ya por ahí más o menos esa idea, sí, más o menos, más o menos. Decíamos que una solución diluida describe a una solución que contiene una cantidad relativamente pequeña de soluto y una solución concentrada, en cambio, cuando contiene una cantidad relativamente grande de soluto. Por eso era diluida, pues cuando tiene, en este caso, pues una cantidad pequeña de soluto. Y concentrada cuando tiene una cantidad más grande de soluto. Y recuerden que yo les ponía ejemplo, ¿no? De, de nuestra concentrada y de nuestra diluida. La cual, pues sí, sí, sí recuerdo que sí me contestaron. Y yo les decía, ¿cuál es diluida y cuál es concentrada? Recuerden, diluida es la que tiene menor soluto y concentrada la que tiene un poquito más. Y yo les decía, si yo tengo 10 gramos de, de sal en, ay, y 100 gramos de agua, les decía, ¿no? Y aquí pues tengo 40 gramos de sal y 100 gramos de agua. Y yo les decía, ¿cuál es la diluida y cuál es la concentrada? Y aquí les pregunto lo mismo. ¿Cuál es la diluida y cuál es la concentrada? Diluida la primera, licenciado. Eso, muy bien. Mm. Diluida y concentrada. Porque diluida es la que tiene menor cantidad de soluto con respecto al solvente, ¿no? En este caso, pues tiene menor cantidad. ¿Sí ven? La solución diluida, pues contiene una cantidad relativamente pequeña de soluto disuelto. Y en cambio, la solución concentrada contiene cantidades disueltas del soluto relativamente grandes. Puede ser el agua, Liz. Y ahí se lo dice cuánto es diluida y concentrada. ¿Sí ven? Todo pues tiene que ver en cuanto al soluto. El soluto es pequeño, diluida. El soluto es grande, concentrada. Porque de ahí pues estoy disolviendo en la misma cantidad de agua. Entonces, como menciono, aquí es la diferencia de diluida y concentrada. Ya sabemos que concentrada contiene cantidades del soluto relativamente grandes y la disuelta, ahí la diluida, perdón, pues es cuando tiene cantidades pequeñas. La diluida y la concentrada cantidades grandes. Listo, ya sabemos, ¿no? Listo. Esto en cuanto pues a la diluida y a la concentrada. Y aquí mismo pues nos dice, ¿no? ¿Qué nos dice?
En términos de solución diluida, describe una solución que contiene una cantidad relativamente pequeña de solutos. ¿Sí ven? Pequeña. Solución diluida, cantidad relativamente pequeña de soluto. Solución concentrada tiene, pues, cantidades disueltas del soluto relativamente grandes. Diluida pequeñas, concentradas grandes. Listo. Ahí sí, para que no se les olvide. Ya sabemos, ¿no? Diferenciar entre diluidas y concentradas. Y pues de estas formas de expresar la concentración de los solutos, se puede decir que se lo hace en, en soluciones relativas, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué significa esto de soluciones relativas? Pues significa que en alguna circunstancia o en algunas circunstancias lo que podemos considerar una solución concentrada no lo puede ser comparando con otra, ¿no? Sino que pues yo solo les pongo los ejemplos y analizamos esas dos. Pero hay veces en que debemos analizar tres, cuatro. Y entonces ahí sí, dependiendo, como menciono del ejemplo, pues vamos a ver si es diluida o concentrada. Por eso menciono que estas formas de expresar la concentración de los solutos en las soluciones es relativa, porque hay veces que en algunas circunstancias, pues la solución concentrada no lo es cuando la comparamos con otra. Entonces, dicho esto, pues podemos realizarlo de manera cuantitativa y de otras formas distintas para así ver en serio cuál es concentrada y cuál es diluida. Pero bueno, eso ya a nivel de laboratorio, a nivel de ya realizar los experimentos, para ahí sí determinar cuál es diluida, cuál es concentrada, ¿no? Pero pues con todo vale recalcar que depende mucho si estoy trabajando solo con dos soluciones o con más de dos. Listo. Y recuerden, la unión del soluto y el solvente que forma una solución. Solución. Eso, muy bien. Licenciada, disculpe, y nosotros no tenemos la opción de repente trabajar en laboratorio. Em, sí he hablado eso con Miriancita, pero al ser virtual se nos complica, ¿no? Un poco esto de los laboratorios. Pero estaba viendo la opción en ver un laboratorio virtual y con eso pues haría yo aquí en clases el laboratorio y ustedes pues ya sabrían más o menos lo que se necesita o reconocerían en este caso los instrumentos que se necesita para el laboratorio, como un vaso de precipitación, como una varilla de agitación, todos los instrumentos. Estaba pensando yo en este caso pedir permiso para ver si en una clase pues podemos hacer una práctica con ello, porque pues ya saben que no puedo hacerlo por así nomás sin solicitar antes a la rectora, ¿no? Que si puede hacer o Claro, no. licenciada. Entonces pues apenas me dé una respuesta, pues ya, si de ser el caso que sí me habilita, pues ya podemos hacer una práctica. Y también, pues obviamente en ello iniciaría yo mostrándoles todo el material, se puede decir, del laboratorio, y de ahí hiciéramos la práctica virtual. No necesitan nada, pues solo la compu en este caso o el celular, nada más, porque de ahí yo hiciera aquí la práctica, ¿no? Entonces de repente vayan a decir, es que la profe dijo que tengo que tener todo eso para hacer. No, no, Nos tocaría montarnos un laboratorio cada uno. eso. Sí, sí, entonces no me parece, ¿no? Entonces eso digo, de ser el caso que sí me permita, pues ya hacemos un laboratorio virtual, que sí hay varios en el internet. Algunos están en inglés, pero pues nada, y yo les traduzco, no pasa nada. Gracias, licenciado. Ya, Arturito. Listo, entonces pues ya voy a ver qué me dice y de ahí vemos si hacemos laboratorio ya. O pues si no me permite, pues con todo yo les mostraría ya, solo en dibujitos haría una presentación de cómo, de, 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 de de los instrumentos que hay en los laboratorios.
y haríamos pues ya solo de los instrumentos. O bueno, ahí vemos qué nos dice la compañera Miriancita. Y ya. Eso pues en cuanto a la pregunta de Arturito, que sí la venía pensando. Como ya vamos a acabar, yo decía que para el último iba a hacer un laboratorio. O sea, en la semana 3 así. De ya la última unidad que ya comenzamos la otra semana. Y ahí pensaba hacerles. Pero bueno, veamos qué nos dice y ya pues con todo, ya queda ahí ya pendiente eso. Que me diga Miriancita. Ya. Entonces, Gracias, Luis. ya, Irmita. Entonces, pues esto en cuanto, como menciono, a las soluciones diluidas y concentradas, podemos hacer sí una práctica de hecho. Bueno, ya, seguimos. Vamos entonces, aparte de que existen formas pues de expresar la concentración en cuanto a si son diluidas y concentradas, tenemos otra clasificación. Recuerden que diluidas y concentradas es en cuanto a la cantidad de soluto presente en la solución. Ahora, también tenemos otra forma de expresar la concentración y se relaciona con una forma genérica de clasificar estos parámetros. Y tenemos pues parámetros físicos y químicos. Tenemos parámetros físicos y tenemos parámetros químicos, los cuales se puede mencionar en este caso que también es otra clasificación, ¿no? Físicos y químicos. Hablando de los físicos, pues generalmente se refiere a la composición en la que se consideran las cantidades de los componentes mínimos de una solución. Y químicos, en cambio, pues se tiene en cuenta la cantidad del soluto respecto al solvente de nuestra solución. Entonces, empezamos, vamos a ver cómo menciono las propiedades físicas y químicas, tanto de las soluciones diluidas como de las soluciones concentradas. Tenemos dos tipos y de ellas, pues como menciono, vamos a ver las físicas y las químicas. Listo. Hablando de las propiedades físicas, en soluciones diluidas tenemos el color, la densidad, la viscosidad, la presión de vapor, el punto de ebullición y el punto de congelación. Al igual que en las soluciones concentradas, tenemos color, densidad, viscosidad, presión de vapor, punto de ebullición y puntos de congelación. Vamos a ver ahora diferencias entre las dos, ¿no? En cuanto a sus propiedades físicas. En cuanto al color, en soluciones diluidas, generalmente es más claro. ¿Por qué creen ustedes que en las soluciones diluidas, en cuanto al color, generalmente sea más claro? Y en cambio, en las soluciones concentradas, el color es más oscuro, es más intenso. Debe ser más claro por lo que tiene menor cantidad de soluto. Eso, muy bien. Hacemos relación, ¿no? Recuerden, las soluciones diluidas tienen menos soluto que las concentradas. Perfecto, a eso quería llegar, ¿no? En cuanto al color, hacemos relación con lo que ya hemos venido estudiando. Entonces, el color, muy bien, como nos dice Arturito, en las diluidas es más claro. Y esto obviamente porque tengo un poco soluto. Y en cambio en las concentradas el color es más oscuro. ¿Debido a qué? A que tengo mayor cantidad. Muy bien. La densidad es menor. La densidad es menor en las diluidas. Y en las concentradas, pues es mayor. Igual, esto depende mucho del soluto. Como tengo menor cantidad de soluto, pues voy a tener menor densidad. Y como tengo mayor cantidad del soluto, voy a tener mayor densidad. ¿Sí ven? Todo hacemos relación. La viscosidad en este caso, pues es más baja, ya que la menor interacción entre partículas permite un flujo más fácil. Como solo tengo interacción entre poco soluto, las partículas de mi solución obviamente es más fácil en este caso interaccionar y por eso pues no tengo mucha viscosidad, porque como menciono, no tengo mucho soluto. Y al no tener mucho soluto, pues la interacción entre partículas soluto-solvente, pues no es que exista mucha viscosidad, ¿no?
porque tenemos poco soluto y por eso la viscosidad es baja. En cambio, en las concentradas, pues ahí la viscosidad es un poquito más alta, obviamente debido a la mayor interacción entre partículas del soluto y el solvente. ¿Por qué existe aquí mayor interacción entre partículas? Pues porque tengo mayor cantidad de soluto. Como menciono, vamos haciendo relación. La presión de vapor, en este caso la presión es mayor porque hay menos partículas de soluto interfiriendo con la evaporación del solvente. Por eso la presión es mayor. ¿Por qué la presión es mayor? Porque yo tengo menos partículas del soluto que interfieren o que obstruyen la evaporación del solvente. Como tengo menos partículas, pues ya es más fácil en este caso evaporarse al solvente, ya que no existe mucha interferencia, por así decirlo. Y en cambio, pues la presión de vapor en las soluciones concentradas es menor. ¿Por qué es menor? Porque el soluto, en este caso al ser mucho, pues este sí reduce la cantidad del solvente, ¿no? Reduce la cantidad, él sí interfiere mucho en este caso para que se evapore el solvente. En cuanto a la presión de vapor, recuerden entonces, en las soluciones diluidas, la presión de vapor es mayor porque existe pues menos partículas que interfieren con la evaporación. En cambio, en las concentradas es menor porque aquí se puede decir que sí existe mucha interferencia en cuanto a nuestro soluto con nuestro solvente y no permite pues evaporarse fácilmente, ¿no? Entonces por eso la presión es menor, la presión de vapor no, es menor. Tengo ahora el punto de ebullición. El punto de ebullición es menor ya que el efecto de elevación ebulloscópica es menos pronunciado. ¿Por qué es menos pronunciado? Pues ya sabemos, porque es menor el soluto. En cambio, en el punto de ebullición este es más alto debido obviamente a que existe más soluto y tengo yo mayor elevación ebulloscópica. El punto de congelación en las soluciones diluidas va a ser más alto, obviamente debido a que tenemos menor soluto y por ello tenemos un efecto de disminución, de disminución crioscópica. Y el punto de congelación en este caso es más bajo que que en nuestras soluciones diluidas. ¿Por qué es más bajo? Pues porque la presencia de más partículas del soluto afecta más a la cristalización del solvente y por ello pues no se cristaliza muy rápido y de ahí es obviamente la cristalización, el punto de congelación más bajo, porque tiene más partículas que congelarse, ¿no? Entonces por eso es más bajo, porque se demora más, ¿no? Listo. ¿Preguntas hasta aquí? No, licenciado. No, dice. Ya. Déjame tomar agüita. Sí. Para la voluntad. Ya, listo. Entonces,
Esto en cuanto a nuestras propiedades físicas de las soluciones diluidas y concentradas. Hemos hecho una relación de la una con la otra. Hemos visto pues cuáles son mayor, cuáles son menor, dependiendo mucho, como menciono, del soluto, tanto en las concentradas como en las diluidas. Y depende de ello para ver si es mayor o menor las diferentes propiedades físicas que hemos visto. Ahora vamos a hablar un poquito de las propiedades químicas, tanto de las soluciones diluidas como las soluciones concentradas. Vamos a hablar un poquito de las dos. En cuanto a las propiedades químicas de las soluciones diluidas, yo tengo tres. ¿Cuáles tengo? En este caso, pues tengo la reactividad química, tengo el pH y tengo la conductividad eléctrica. En cambio, en las soluciones concentradas, tengo la reactividad química, tengo el pH, tengo la conductividad eléctrica y aumenta la posibilidad de reacciones secundarias, que ya vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, en cuanto a nuestra reactividad química, pues puede ser menor, ya que obviamente hay menos partículas del soluto disponibles para reaccionar. Por eso la reactividad química es menor, porque tenemos menos partículas del soluto disponible para reaccionar. En cambio, en la reactividad química de las soluciones concentradas va a ser mayor. ¿Por qué? Pues obviamente porque hay más partículas del soluto disponibles para reaccionar. En el pH, pues se puede decir que en este caso, si el soluto es ácido o es básico, el efecto sobre el pH será menos pronunciado debido a la menor concentración. pH, pues será menos concentrado, menos pronunciado debido a la menor concentración. En cambio, el pH, aquí se va a tener más cambios más significativos, porque aquí pues obviamente tenemos más concentración. En cuanto a la conductividad eléctrica va a ser baja. Por ejemplo, si el soluto es un electrolito, pues tenemos menos iones presentes. ¿Por qué? Pues o igual tenemos poca cantidad y si es un electrolito, pues menos soluciones, menos em, iones presentes y por eso la conductividad va a ser baja, porque tenemos poco soluto. En cuanto a nuestras concentradas, va a ser alta, obviamente porque tenemos mayor cantidad de iones que pueden obviamente reaccionar. Y en cuanto a la última propiedad de las soluciones concentradas, pues se le denomina posibilidad de reacciones secundarias. Y esto se debe, obviamente, a que como tenemos bastante soluto, pueden ocurrir reacciones no observables en estas soluciones, conforme obviamente eh, va reaccionando, pues después de ello se puede decir que ya no vemos la reacción o ya tenemos reacciones no observables que están ahí, pero ya no se ve a simple vista. De ahí se puede formar obviamente compuestos secundarios, debido a que existe obviamente mayor soluto en estas soluciones concentradas. Entonces, como menciono, pueden ocurrir más reacciones de las que están establecidas y así formar compuestos secundarios, debido a que existe, como menciono igual, mayor cantidad del soluto. Y por ello, pues puedo formar reacciones secundarias, puedo formar compuestos secundarios. Listo. Hasta aquí preguntas, dudas. Listo. Ya. Listo, todo claro entonces. Ya, todo claro. Entonces, pues, no sé, creo yo que esto mejor para la siguiente clase. Aquí ya son ejercicios
que vamos a realizar, pero pues voy a darles una intro y de ahí ya finalizamos con la clase. Entonces, una vez que ya hemos visto, se puede decir toda la materia, vamos a aplicarla en los ejercicios. Y lo primero que vamos a ver en este caso se le denomina porcentaje en masa. El primer cálculo, estequiométrico se le puede decir, que vamos a ver es el porcentaje en masa. Y yo tengo una fórmula. El porcentaje en masa es igual a la masa en gramos de soluto sobre la masa en gramos del soluto más la masa en gramos del solvente. Si ven, por eso yo les decía que es muy importante reconocer o saber reconocer el soluto y el solvente, porque en la fórmula que nos dice que coloquemos la masa en gramos del soluto dividido para la masa en gramos del soluto y le sumemos la masa en gramos del solvente. Solo nos dice eso. Entonces, en el ejercicio, ¿yo qué debo saber? Debo reconocer el soluto y debo reconocer el solvente. Y a todo esto debemos multiplicarle por 100. Por eso es el porcentaje en masa. Entonces, dicho esto, pues yo tengo, finalizando ya, tengo gramos del soluto y miren aquí me dice gramos de solución. ¿Por qué me dice gramos de solución? ¿Quién hace relación a esto? ¿Quién me dice? ¿Por qué me... Ya es la mezcla entre el soluto y el solvente. Eso, muy bien. Aquí en la solución, que me dice que debo colocar los gramos de solución, aquí ya me dice que yo ya debo sumar el soluto con el solvente. Y el resultado de sumar ello ya coloco aquí en gramos de solución. Y a todo ello, pues obviamente le multiplico por 100 ya realizando la división, y de ahí multiplico por 100. O pues también si queremos, tenemos la calculadora que ya nos calcula todo de una, en este caso la división y la multiplicación, pues también funciona. No hay problema en este caso. Y pues tenemos, como menciono, el porcentaje masa a masa, que en este caso, pues este método del porcentaje en masa expresa la concentración, en este caso, de cómo el soluto está en determinada masa de solución. ¿Cuánto es lo que tengo yo de porcentaje del soluto en toda mi solución, en toda la masa de la solución? Y como menciono, pues nos ayuda en varios ejercicios que son para cálculos, en este caso a nivel de laboratorio, los cuales pues también nos ayudan em, eh, 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 para calcular pues todas estas unidades físicas, las cuales no sé, tal vez en física ya vieron algunas de ellas o no lo sé. Cómo calcular masa, masa, volumen, volumen, volumen. ¿Ya vieron o no? No lo sé. No, Licen. No, bueno, no hay problema, ¿no? En este caso se parece, como menciono, a lo de física, pero pues nada. Si no les han dado, pues aquí ya vamos a aprender cómo calcular esto, ¿no? Y cómo vamos a hacer, recuerden. Tal vez en el caso de si todavía no saben reconocer el soluto y el solvente, pues vayan a repasar. Recuerden que tenemos las clases grabadas y pues de ahí repasen ya, para que no se les complique la próxima semana que ya vienen a realizar ya los ejercicios conmigo. Y listo. Creo yo que hasta aquí la clase de hoy. Y nada, que tengan una linda noche. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, Licen, que Dios la licenciada. bendiga. Eh, Cuídese, licenciada, y mejórese.